Hola chicos. Esta vez nosotros vamos a sumergirnos en una historia que, honestamente, ni yo mismo creí que pudiera pasarme. Imaginen esto, una noche cualquiera, de esas en las que la rutina parece un suave murmullo de fondo, el ventilador zumbando, y la televisión encendida en algún programa que nadie realmente ve. Yo estaba ahí, medio distraído, cuando una notificación iluminó el teléfono de mi esposa. No era nada fuera de lo común, o eso pensé. Pero algo en su reacción. Ese pequeño salto en el sofá, ese gesto nervioso de esconder la pantalla, encendió una alarma en mi cabeza. No soy paranoico, o al menos eso me repetía, pero esa noche fue diferente. El aire se volvió más denso, como si el universo supiera que algo estaba a punto de romperse. No creerás lo que descubrí después. No era solo un mensaje. Era el inicio de una cadena de secretos que, sinceramente, jamás imaginé que existirían en mi propia casa. El olor a café frío en la mesa, el leve temblor de mis manos, el eco de sus pasos en el pasillo. Todo se volvió más intenso, más real. Esa noche, mi mundo cambió para siempre. Y sí, sé que suena a cliché, pero cuando la traición llega, lo hace sin avisar, y te arranca el suelo bajo los pies. Entonces, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y dime en los comentarios desde dónde estás mirando y qué hora es allá, porque quiero saber quiénes están acompañándome en esta montaña rusa emocional. Ahora, atenúe las luces, tal vez encienda un ventilador para obtener ese suave zumbido de fondo y comencemos juntos el viaje de esta historia. Me acuerdo perfectamente de esa noche. El reloj marcaba las 11:17 p.m. El silencio de la casa era casi absoluto, salvo por el zumbido del ventilador y el ocasional crujido de la madera bajo mis pies. Mi esposa, sentada a mi lado, parecía absorta en su teléfono, pero sus ojos no reflejaban la tranquilidad habitual. Fue un simple mensaje, un destello en la pantalla, lo que desató la tormenta. No era mi costumbre mirar su teléfono, nunca lo había hecho, pero esa noche, algo en mi interior me empujó a hacerlo. Ella notó mi mirada y casi de inmediato bloqueó la pantalla. ¿Todo bien?, le pregunté, tratando de sonar casual. Su respuesta fue rápida, demasiado rápida. Sí, solo es mi hermana. Pero su voz tembló, y en ese temblor sentí que algo se quebraba. El ambiente se volvió más frío, como si la temperatura hubiera bajado de golpe. El ventilador ya no era suficiente para disipar ese aire pesado. Decidí no insistir. No esa noche. Pero mi mente no podía dejar de dar vueltas. ¿Desde cuándo me había vuelto un extraño en mi propia casa? ¿En qué momento los silencios se volvieron más largos que las conversaciones? Me fui a la cama con el corazón apretado, escuchando el leve tic-tac del reloj, preguntándome si realmente quería saber la verdad. A la mañana siguiente, la rutina siguió como siempre. Café, desayuno, un beso rápido antes de salir. Pero la inquietud seguía ahí, como una sombra pegajosa. En el trabajo no podía concentrarme. Cada vez que mi teléfono vibraba, sentía un sobresalto, como si esperara una revelación que nunca llegaba. El día se arrastró, y al volver a casa, la tensión seguía flotando en el aire. Esa noche, mientras ella se duchaba, la tentación fue demasiado fuerte. Tomé su teléfono, el corazón latiendo a 1000 por hora. No sabía exactamente qué buscaba, pero lo encontré rápido. Mensajes, fotos, conversaciones llenas de una complicidad que había desaparecido entre nosotros hacía tiempo. El nombre del otro hombre apareció una y otra vez, junto a palabras que jamás pensé que mi esposa escribiría. Me sentí mareado, como si el suelo se abriera bajo mis pies. No confronté a mi esposa de inmediato. Cerré el teléfono. Lo dejé, exactamente donde lo había encontrado, y me senté en la cama, mirando la pared sin verla realmente. El zumbido del ventilador era ahora un rugido ensordecedor. Sentí rabia, tristeza, confusión. Pero sobre todo, sentí una certeza fría. Nada volvería a ser igual. Esa fue la noche en que todo cambió. No lo sabía aún, pero estaba a punto de embarcarme en un viaje de traición, dolor y sí, venganza. Porque cuando te arrebatan la confianza, lo único que queda es decidir cómo vas a reconstruirte. O cómo vas a devolver el golpe. Después de aquella noche, empecé a repasar en mi mente todas las pequeñas señales que, en retrospectiva,
eran como luces rojas parpadeando en un camino oscuro, pero que yo, por amor, o quizás por negación, decidí ignorar. No es que fuera ciego, sino que prefería creer en la versión más cómoda de la realidad. Esa en la que mi esposa y yo éramos un equipo invencible, una pareja que superaba cualquier tormenta. Recuerdo las llamadas que ella atendía con un suspiro profundo, apartándose para hablar en voz baja, como si escondiera algo que no debía oír. Las veces que llegaba tarde sin explicación convincente, o esos mensajes que veía en su teléfono y que desaparecían misteriosamente cuando me acercaba. Todo eso lo anotaba en un rincón de mi mente, pero lo archivaba bajo la etiqueta de cosas sin importancia. Me decía a mí mismo que estaba exagerando, que la confianza era la base de cualquier relación, y que debía respetar su privacidad. Pero esa confianza se fue resquebrajando poco a poco, como un cristal que no se rompe de golpe, sino que se agrieta lentamente hasta que un día ya no queda nada. Hubo momentos en los que sentí un vacío inexplicable, una distancia que no podía explicar con palabras. Ella estaba ahí, pero no del todo presente. Sus ojos evitaban los míos, y sus respuestas eran cortantes, como si estuviera guardando un secreto demasiado pesado para compartir. Intenté hablar, pero las conversaciones se volvían superficiales, como si ambos temiésemos lo que podría salir a la luz. Lo más doloroso fue darme cuenta de que, mientras yo luchaba por mantener viva la relación, ella ya había empezado a construir un mundo paralelo, uno en el que yo no tenía lugar. Y todo eso por un motivo que me parecía absurdo y cruel: la búsqueda de mejores genes. Sí, lo escuchaste bien. Ella me lo dijo en una de esas conversaciones que nunca quieres tener, donde las palabras se clavan como dagas. Me confesó que el otro hombre tenía algo que yo no, una genética superior, una promesa de un futuro mejor para nuestro hijo. Fue como si me arrancaran el alma y la pusieran a la vista de todos, para que pudiera sentir cada latido de mi propio corazón roto. Pero antes de llegar a esa confesión, hubo señales que, si hubiera sido más atento, me habrían alertado. Como cuando empezó a cuidarse más, no solo por ella, sino por algo que yo no entendía en ese momento. O cuando empezó a hablar de futuro con una ilusión que no compartía conmigo. Esos detalles pequeños, que ahora parecen gigantes, los dejé pasar porque el amor a veces es un velo que nubla la visión. También recuerdo la sensación de estar atrapado en una película de terror, donde el protagonista es incapaz de escapar. Cada pista que encontraba me llevaba a una verdad más dolorosa. Pero yo seguía adelante, aferrándome a la esperanza de que todo era un malentendido. Y ahí estaba yo, en medio de un torbellino de emociones, tratando de mantener la calma, mientras mi mundo se desmoronaba lentamente. La traición no llegó de repente. Fue un proceso, una serie de pequeñas heridas que se acumularon hasta que ya no pude ignorarlas más. Ahora sé que esas señales eran gritos silenciosos de una realidad que no quería enfrentar. Pero en ese momento, solo quería creer que todo podía arreglarse, que el amor sería suficiente para superar cualquier obstáculo. Qué ingenuo fui. No voy a mentir. Cuando mi esposa finalmente me confesó la verdad, sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies y me tragara entero. Fue una mezcla de incredulidad, rabia y un dolor tan profundo que parecía imposible de soportar. Ella me miraba con los ojos llenos de lágrimas, intentando justificar lo injustificable, mientras yo luchaba por mantener la calma y no dejar que la furia me consumiera por completo. La confesión no fue sencilla. Empezó con un suspiro largo, casi como si estuviera liberando un peso que había cargado demasiado tiempo. Me dijo que estaba embarazada, pero que el padre no era yo, que había buscado en otro hombre lo que, según ella, yo no podía darle: mejores genes. Esa frase me golpeó con una fuerza brutal, porque no solo era una traición física, sino un ataque directo a mi dignidad y a todo lo que creía sobre nosotros. Ella habló de inseguridades, de dudas sobre nuestro futuro, y de cómo había caído en la tentación de alguien que parecía ofrecerle algo más. Pero lo que más me dolió fue la frialdad con la que describió esa elección, como si fuera una decisión lógica, casi científica, y no un acto de amor o de respeto hacia nuestra relación. En ese momento, sentí que todo lo que habíamos construido juntos se desmoronaba en cuestión de segundos. La casa, las promesas, los sueños compartidos, todo parecía una mentira. Y mientras ella lloraba, yo me quedé en silencio, procesando una realidad que jamás imaginé enfrentar.
No hubo gritos ni reproches inmediatos. Solo un silencio pesado, lleno de palabras no dichas y emociones contenidas. Sabía que ese era solo el comienzo de un camino doloroso. Pero también sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. La traición había abierto una herida profunda, pero también había encendido una llama dentro de mí. Una llama que me impulsaría a buscar justicia, a reclamar mi dignidad y sí, a planear una venganza que sería inevitable. Después de la confesión devastadora, llegó el momento inevitable de conocer al otro hombre, ese que mi esposa consideraba poseedor de mejores genes. Y déjenme decirles, conocerlo fue como abrir una caja de Pandora que ya estaba a punto de estallar. No era solo su presencia física, sino la arrogancia con la que se movía. Como si supiera que tenía un as bajo la manga. Un comodín que yo no podía igualar. Recuerdo claramente la primera vez que lo vi. Fue en una reunión casual. Pero para mí fue como estar en medio de un campo de batalla. Él sonreía con esa confianza desbordante, esa que solo tienen los que creen que son mejores que los demás. Tenía una postura erguida, un aire de superioridad que me hizo sentir pequeño, inseguro, y sí, también furioso. Lo que más me molestaba no era solo que mi esposa hubiera elegido a otro, sino que lo hiciera basándose en algo tan superficial y cruel como la genética. Como si el amor y la historia que habíamos construido juntos no valieran nada frente a un conjunto de cromosomas supuestamente superiores. Esa idea me quemaba por dentro, pero no podía dejar que esa rabia me consumiera sin más. Tenía que entender quién era ese hombre, qué tenía él que yo no, y cómo podía usar esa información a mi favor. Porque si algo había aprendido hasta ahora, era que la venganza no es un acto impulsivo, sino una estrategia calculada. Mientras observaba sus movimientos, sus gestos, y escuchaba sus palabras, empecé a notar grietas en esa fachada perfecta. No era invencible, ni mucho menos. Tenía sus propias inseguridades, sus debilidades ocultas detrás de esa máscara de superioridad. Y esas serían las piezas clave para mi plan. La arrogancia de ese hombre era su mayor fortaleza, pero también su mayor debilidad. Creía que podía salirse con la suya, que nadie podría tocar su ego inflado. Pero yo estaba decidido a demostrarle que no todo en esta vida se mide en genes o apariencias. Esa noche, mientras el ventilador seguía su zumbido constante, me prometí a mí mismo que no permitiría que la traición quedara impune. Que la venganza, sí, era inevitable, pero no una venganza ciega, sino una que dejara claro quién realmente tenía el control. Porque al final no se trata solo de castigar, sino de recuperar lo que me arrebataron. Mi dignidad, mi orgullo, y la verdad sobre lo que significa el amor y la lealtad. No hay palabras suficientes para describir el torbellino de emociones que sentí cuando la traición se volvió pública. Cuando la noticia de que mi esposa estaba embarazada de otro hombre comenzó a filtrarse entre familiares y amigos. Fue como si un terremoto emocional me atravesara de lado a lado, y la humillación se convirtió en un peso insoportable que llevaba a todas partes. La traición duele, pero lo que más quema es la humillación. Saber que la gente susurra, que miran, con lástima o con juicio, que tu vida privada se convierte en tema de conversación, es un golpe que no se olvida. Sentí que me habían arrancado la dignidad y la confianza en un solo movimiento, y que el mundo entero estaba viendo cómo me desmoronaba. Recuerdo una reunión familiar donde todo parecía normal, pero yo sabía que detrás de cada sonrisa había un juicio silencioso. Las miradas se cruzaban, y yo me sentía como un actor en una obra que no había elegido interpretar. Intentaba mantener la compostura, pero por dentro me estaba rompiendo en 1000 pedazos. La humillación no solo vino de fuera, sino también de dentro. Me sentía traicionado no solo por mi esposa, sino también por mí mismo, por no haber visto las señales, por haber confiado ciegamente. La rabia y la tristeza se mezclaban en un cóctel amargo que me dejaba sin aliento. Pero en medio de ese dolor, algo empezó a cambiar. La humillación, aunque paralizante, también encendió una chispa de determinación. No podía permitir que esa traición definiera quién era, ni cómo viviría. Sabía que debía encontrar una manera de recuperar el control, de restaurar mi orgullo. Así comenzó mi camino hacia la venganza. No como un acto impulsivo, sino como una respuesta calculada a la herida profunda que me habían causado. Porque a veces, cuando te han derribado,
La única opción es levantarte con más fuerza y demostrar que no eres un simple peón en el juego de otros. Esa humillación fue el combustible que encendió mi fuego interno, y aunque no lo sabía en ese momento, marcaría el inicio de una lucha personal que cambiaría mi vida para siempre. La decisión de no ser una víctima después de todo el dolor, la humillación y la confusión, llegó un momento en el que tuve que elegir: seguir siendo la víctima de esta traición o tomar las riendas de mi vida y decidir cómo quería responder. No voy a negar que fue una lucha interna intensa, porque cuando alguien a quien amas te hiere de esa manera, lo más fácil es hundirte en la desesperación. Pero algo dentro de mí se negó a rendirse. No quería que esa traición definiera quién era ni el resto de mi vida. No podía quedarme atrapado en el papel de la víctima indefensa que sufre en silencio, mientras los demás juzgan y murmuran. Sabía que debía encontrar una manera de recuperar mi poder, de demostrarme a mí mismo que aún tenía control sobre mi destino. Esa decisión no fue un acto impulsivo ni una reacción visceral. Fue una elección consciente, un compromiso conmigo mismo para no dejar que la traición me destruyera. Sabía que la venganza sería inevitable, pero también que debía ser una venganza calculada, que no me convirtiera en alguien que odiaba. Me di cuenta de que la venganza, en su forma más pura, no es solo hacer daño al otro, sino recuperar la dignidad perdida y restablecer el equilibrio en mi vida. No se trata de caer en el mismo juego de traición y dolor, sino de usar esa experiencia como un motor para crecer y fortalecerse. Empecé a observar mi entorno con nuevos ojos, a buscar detalles que antes pasaban desapercibidos. Me volví paciente, porque sabía que la prisa solo me llevaría a cometer errores. La paciencia se convirtió en mi aliada, y la observación en mi herramienta más poderosa. No era cuestión de actuar rápido, sino de actuar bien, de planear cada paso con cuidado, de entender las debilidades y fortalezas de quienes me rodeaban, incluyendo a mi esposa y al otro hombre. Porque para ganar en este juego, necesitaba conocer el terreno y anticipar movimientos. En ese proceso, también aprendí a cuidar de mí mismo, a no dejar que el dolor me consumiera por completo, a encontrar momentos de calma en medio de la tormenta. Porque una venganza efectiva no puede nacer de la desesperación, sino de la claridad y la fuerza interior. Así, con una mezcla de determinación y cautela, empecé a trazar el camino que me llevaría a recuperar lo que me habían arrebatado. No solo mi dignidad, sino también mi paz mental y, en última instancia, mi libertad. Después de decidir que no iba a ser la víctima, comprendí que la venganza no era algo que pudiera improvisar ni ejecutar con prisas. Tenía que convertirme en un maestro del arte de la paciencia y la observación. No se trataba solo de reaccionar al golpe, sino de planear cada movimiento con cuidado, como un jugador de ajedrez que anticipa las jugadas del oponente. Empecé a observar a mi esposa y al otro hombre, con una atención casi obsesiva, pero sin levantar sospechas. Cada palabra, cada gesto, cada encuentro era una pieza del rompecabezas que necesitaba armar. Aprendí a leer entre líneas, a detectar las pequeñas incongruencias, los momentos en que la máscara de normalidad se resquebrajaba. La paciencia se volvió mi aliada más poderosa. Porque la venganza impulsiva solo conduce a errores y arrepentimientos. En cambio, la paciencia me permitió acumular información, entender las dinámicas ocultas y preparar el terreno para que mi plan fuera infalible. También aprendí a controlar mis emociones. La rabia y el dolor estaban ahí, pero no podía dejar que me dominaran. En lugar de eso, los canalicé en una vigilancia constante, en una estrategia que me daba poder en lugar de debilitarme. Observar sin ser visto, escuchar sin ser detectado, esperar el momento justo para actuar. Esas fueron las reglas que me impuse, y aunque fue difícil mantener la calma en medio de la tormenta emocional, sabía que esa era la única manera de ganar. Cada detalle que recogía me acercaba más a la verdad y me daba herramientas para desarmar la farsa que habían construido. La paciencia me enseñó que la venganza no es un acto de violencia inmediata, sino una obra de precisión y tiempo. Así, mientras el mundo seguía su curso, yo me convertía en un estratega silencioso, preparando la jugada que cambiaría todo. Porque en esta historia, la venganza no sería un grito impulsivo, sino un susurro calculado que haría temblar los cimientos de esa traición. Después de haber cultivado la paciencia y la observación, llegó el momento de entrar en el juego psicológico más delicado.
ganarme la confianza de mi esposa para acceder a sus secretos y debilidades. No se trataba de una traición más, sino de usar la misma arma que ella había empleado contra mí, pero con un propósito diferente: recuperar el control y preparar mi venganza. Fingir perdón y comprensión fue mi primera jugada maestra. Le mostré una fachada de calma y aceptación, como si estuviera dispuesto a superar lo ocurrido sin rencores. Cada palabra, cada gesto, estaba calculado para que ella bajara la guardia y me permitiera acercarme más a su mundo oculto. Fue un acto agotador, porque mientras sonreía y asentía, por dentro hervía una mezcla de rabia y tristeza. Ella empezó a confiar en mí de nuevo, sin sospechar que estaba siendo observado con ojos atentos y críticos. Poco a poco, me fue revelando detalles que antes ocultaba. Conversaciones con el otro hombre, planes futuros, dudas y miedos. Todo eso se convirtió en información valiosa para mi estrategia. Este juego requirió mucha paciencia y autocontrol. No podía permitirme perder la compostura ni mostrar señales de mi verdadero estado emocional. La confianza que ella me otorgaba era una puerta abierta a su mundo, y yo tenía que aprovecharla sin levantar sospechas. Además, aprendí a usar la empatía como herramienta. Entender sus emociones, sus inseguridades, me permitió anticipar sus movimientos y manipular situaciones a mi favor. No era solo un juego de poder, sino también de inteligencia emocional. Sin embargo, también sentí un peso moral. No era fácil fingir afecto cuando el corazón estaba roto, pero entendí que para ganar esta batalla, debía mantener la calma y usar la razón por encima del impulso. Cada encuentro, cada conversación, era una oportunidad para sembrar dudas en su mente, para hacer que cuestionara sus decisiones y su lealtad hacia el otro hombre. La confianza que me otorgaba se convirtió en la base para desarmar la farsa que había construido. En ese proceso, me di cuenta de que la venganza no es solo un acto de castigo, sino una obra de paciencia, inteligencia y estrategia. Y aunque el camino era doloroso, sabía que cada paso me acercaba más a la justicia que buscaba. Después de ganarme la confianza de mi esposa, supe que era el momento de entrar en la fase más sutil y poderosa de mi plan: sembrar la duda en su mente. No se trataba de confrontarla directamente ni de acusarla en voz alta, sino de hacer que ella misma comenzara a cuestionar sus decisiones, sus lealtades y, sobre todo, su seguridad respecto al otro hombre. La duda es un arma silenciosa pero devastadora. Cuando alguien empieza a dudar, todo lo que antes parecía sólido se vuelve frágil. Y en el caso de mi esposa, esa fragilidad era la grieta perfecta para que mi venganza tomara forma. Empecé a dejar caer pequeñas pistas, comentarios casuales, que insinuaban que no todo era tan perfecto como ella creía. Por ejemplo, mencionaba detalles que había observado sobre el otro hombre, sus contradicciones, sus inseguridades ocultas tras esa fachada arrogante. Sin ser directo, hacía preguntas que la hacían replantearse lo que sabía. ¿Estás segura de que él es tan confiable como parece? ¿No te has dado cuenta de que a veces dice cosas que no cuadran? Eran preguntas simples, pero con un efecto poderoso. También jugué con su percepción de mí. Mostré una versión más fuerte y segura de mí mismo. Alguien que había superado el dolor y que ahora veía las cosas con claridad. Esa transformación la desconcertó, porque esperaba verme derrotado y vulnerable, no fortalecido y calculador. La clave fue mantener siempre un tono relajado, casi casual, para que no sospechara que había un plan detrás. La duda se fue infiltrando, poco a poco, como una semilla que germina en terreno fértil. Y mientras ella luchaba con sus propios pensamientos, yo seguía recopilando información y preparando el siguiente paso. Sembrar la duda no solo la hizo cuestionar al otro hombre, sino también a ella misma. La inseguridad empezó a carcomer su confianza, y eso era exactamente lo que necesitaba para que mi venganza fuera inevitable. Porque cuando alguien duda, pierde el control, y en ese momento, yo tomaba las riendas. Esta etapa fue un juego psicológico, intenso, donde cada palabra y cada gesto tenían un propósito. Y aunque el camino era tortuoso, sabía que estaba un paso más cerca de restaurar mi dignidad y equilibrar la balanza de esta historia de traición. Después de haber sembrado la duda en mi esposa, llegó el momento de dirigir mi atención hacia el otro hombre, ese que había irrumpido en nuestra vida con su arrogancia y sus mejores genes. Sabía que para que mi venganza fuera completa,
Tenía que desestabilizarlo, hacerlo tambalear en su propia confianza y exponer sus debilidades. No se trataba solo de enfrentarlo, sino de atraparlo en su propia red. Empecé a acercarme a su entorno, a observar sus rutinas, sus hábitos, incluso sus relaciones con otras personas. Descubrí que, detrás de esa fachada de seguridad, había inseguridades profundas y miedos que él ocultaba con orgullo y desprecio. Era un hombre que necesitaba controlar todo, pero que temía perder el control más de lo que admitía. Usé esa información para crear situaciones que lo pusieran en jaque, pequeñas trampas, comentarios sembrados en el lugar correcto, encuentros casuales que no eran tan casuales. Poco a poco, empecé a ver cómo su actitud cambiaba, cómo la arrogancia daba paso a la duda y la inseguridad. Era como ver a un gigante tambalearse. Lo más satisfactorio fue cuando empecé a notar que él también comenzaba a dudar de mi esposa, que las grietas en su relación empezaban a aparecer. La venganza no era solo devolver el daño, sino hacer que ambos sintieran el peso de sus decisiones y acciones. Pero esta fase requería mucha cautela. No podía permitirme errores que me pusieran en evidencia o que dieran ventaja a mi enemigo. Cada movimiento era calculado, cada palabra medida. La paciencia y la observación que había cultivado se convirtieron en mis mejores armas. Enfrentar al otro hombre no era solo un acto de valentía, sino una estrategia para recuperar el poder que me habían arrebatado. Y aunque la batalla era silenciosa y llena de tensiones ocultas, sabía que cada paso me acercaba más a la justicia que buscaba. Porque en esta historia, la venganza no es solo un acto de castigo, sino un camino para reconstruir la dignidad y el equilibrio perdido. Y mientras él caía en la red que había tejido, yo recuperaba poco a poco mi lugar en el mundo. Mientras tejía mi red de venganza, algo que no esperaba sucedió. Descubrí que no estaba solo en esta batalla. Otros también habían sido víctimas del hombre de los mejores genes, y sus historias se entrelazaban con la mía en un patrón doloroso y revelador. Este giro inesperado me dio una nueva perspectiva, y sobre todo, una fuerza renovada para seguir adelante. Fue casual, o quizás no tanto, cuando me encontré con una persona que también había sufrido la traición de ese mismo hombre. Al principio la conversación fue tensa, cargada de desconfianza y heridas abiertas, pero pronto nos dimos cuenta de que compartíamos un enemigo común, y que, juntos, podríamos hacer más que cada uno por separado. Estos aliados inesperados no solo aportaron información valiosa sobre sus métodos, sus mentiras y su arrogancia, sino que también me brindaron apoyo emocional en un momento en que la soledad parecía ser mi única compañera. Saber que no era el único que había sido herido me ayudó a entender que la venganza no era solo un acto personal, sino también una forma de justicia colectiva. Con ellos, pude planear movimientos más audaces y seguros. Compartimos estrategias, analizamos sus puntos débiles y diseñamos tácticas para desarmar su fachada de invulnerabilidad. Esta alianza me dio una ventaja que jamás habría conseguido solo. Pero más allá de la estrategia, lo que realmente marcó la diferencia fue el sentido de comunidad y respaldo. En medio del dolor y la traición, encontrar personas que comprendían mi sufrimiento y estaban dispuestas a luchar conmigo fue un bálsamo inesperado. Este giro en la historia me enseñó que, a veces, la fuerza no está solo en la venganza individual, sino en la unión de quienes han sido dañados. Juntos, éramos más fuertes, más astutos y más decididos a recuperar lo que nos habían arrebatado. Así, con nuevos aliados a mi lado, me preparé para la confrontación final, sabiendo que esta vez no sería una batalla solitaria, sino una lucha compartida por justicia y dignidad. Llegó el momento que había estado esperando. El punto de quiebre donde todas las piezas que había ido colocando encajarían en una confrontación cargada de emociones, verdades y consecuencias irreversibles. No fue una explosión de gritos, ni de violencia, sino un choque intenso y calculado, donde cada palabra tenía peso, y cada silencio decía más que 1000 gritos. La preparación había sido meticulosa. Sabía que no podía dejar nada al azar, que esta confrontación sería la culminación de todo lo que había sufrido, observado y planeado. No era solo para exponer la traición, sino para mostrar quién realmente tenía el control, y para que ambos, mi esposa y el otro hombre, sintieran el impacto de sus decisiones. Cuando finalmente nos encontramos los tres en esa habitación, el aire estaba cargado de tensión.
Mi esposa intentaba mantener la compostura, pero sus ojos delataban miedo y culpa. El otro hombre, por su parte, mostraba una mezcla de arrogancia y nerviosismo, como si supiera que su momento de invulnerabilidad estaba llegando a su fin. Empecé hablando con calma, exponiendo las verdades que había descubierto, las mentiras que habían tejido y las consecuencias de sus actos. No era un discurso de odio, sino una declaración de poder y dignidad recuperada. Cada palabra era una daga que desarmaba sus defensas. La reacción fue intensa. Mi esposa rompió en llanto, quizás por culpa, quizás por miedo a perderlo todo. El otro hombre intentó justificarse, pero sus argumentos sonaban vacíos y desesperados. En ese instante, la verdad se hizo palpable, y la máscara de ambos cayó. No hubo vencedores ni perdedores claros, solo una realidad cruda que ninguno de los tres podía ignorar. La traición había dejado cicatrices profundas, pero también había abierto la puerta a una nueva etapa, aunque fuera dolorosa. Esa confrontación final no fue solo un acto de venganza, sino un momento de liberación. Porque a veces, para cerrar un capítulo oscuro, es necesario enfrentar la verdad con valentía, aunque duela. Y aunque el camino por delante sería difícil, sabía que ese instante marcaría el inicio de mi reconstrucción y de la justicia que tanto había buscado. Después de la confrontación final, el silencio que siguió fue ensordecedor. La traición había dejado heridas profundas, y aunque la venganza había sido inevitable, el verdadero desafío apenas comenzaba. Reconstruir mi vida. No fue un proceso rápido ni sencillo. Cada día era una lucha entre el dolor del pasado y la esperanza de un futuro diferente. La humillación y el desengaño se convirtieron en compañeros constantes. Pero poco a poco aprendí que no podía quedarme atrapado en ese ciclo destructivo. La clave estaba en aceptar lo ocurrido, procesar mis emociones y empezar a sanar. No fue fácil, y hubo momentos en que la tristeza parecía querer arrastrarme de nuevo, pero cada pequeño paso hacia adelante era una victoria. En este camino, entendí que la reconstrucción no solo era física o social, sino también emocional y mental. Tenía que aprender a confiar de nuevo, primero en mí mismo y luego en los demás. La traición había quebrado mi confianza, pero no podía permitir que definiera quién era o cómo viviría. Busqué apoyo en amigos, en actividades que me llenaban y en momentos de soledad que me permitían reflexionar. Aprendí a encontrar paz en pequeñas cosas, el sonido del viento, una canción que me recordaba tiempos mejores, el simple acto de respirar profundamente. Estas experiencias sensoriales me ayudaron a reconectar conmigo mismo. También comprendí que la venganza, aunque satisfactoria en su momento, no era el fin del camino. Era solo el inicio de una nueva etapa donde debía reconstruir mi dignidad y mi identidad. La verdadera victoria no estaba en hacer daño, sino en sanar y crecer. Este proceso de reconstrucción me enseñó que, aunque la traición puede derribar, también puede ser una oportunidad para renacer, para redefinir lo que somos y lo que queremos ser. Y aunque el camino sea largo y lleno de obstáculos, cada paso hacia adelante es una afirmación de nuestra fuerza y resiliencia. Después de atravesar el dolor, la traición y la venganza, llegó el momento de mirar hacia adentro y redescubrir quién era realmente. La experiencia me había dejado marcado, sí, pero también me había enseñado lecciones valiosas sobre el amor, la confianza y, sobre todo, sobre el valor que debo tener como persona. Al principio no fue fácil. La autoestima estaba por los suelos, y la sombra de la traición parecía querer devorar cada rincón de mi ser. Pero poco a poco empecé a entender que mi valor no dependía de las decisiones de otros, ni de las heridas que me habían causado. Aprendí a no culparme, a no dejar que la culpa y la rabia definieran mi identidad. Eso es fundamental para superar una infidelidad. Reconocer que la responsabilidad es del otro, no mía. Comencé a cuidar de mí mismo, a mimarme y a darme el cariño que necesitaba. Encontré consuelo en pequeñas cosas, una caminata al aire libre, un libro que me atrapaba, el apoyo sincero de amigos y familiares. Estas acciones me ayudaron a reconstruir mi autoestima y a recuperar la confianza perdida. También entendí la importancia de permitirme sentir y expresar todas las emociones, desde la tristeza hasta la ira, sin juzgarme por ello. Procesar el dolor es un paso esencial para sanar y avanzar.
Buscar ayuda profesional fue una opción que consideré seriamente, porque a veces necesitamos un espacio seguro para explorar nuestras emociones y recibir orientación. La comunicación abierta, conmigo mismo y, si decidía continuar la relación, con mi esposa, sería clave para reconstruir la confianza y establecer límites claros que protegieran mi bienestar emocional. Pero antes de eso, debía estar en paz conmigo mismo. Este proceso de redescubrimiento me permitió no solo sanar, sino también crecer. Aprendí a valorarme más, a entender mis necesidades y a establecer estándares saludables para mis relaciones futuras. En definitiva, redescubrir el valor propio es un viaje que requiere tiempo, paciencia y amor propio. Pero es el paso más importante para dejar atrás la sombra de la traición y abrir la puerta a una vida más plena y auténtica. Ahora que he recorrido este camino oscuro de traición, dolor y venganza, me siento en la tranquilidad de la reflexión. Mirando hacia atrás, me pregunto si todo lo que viví y sufrí valió la pena. La venganza fue inevitable, sí, pero realmente, ¿me trajo la paz que buscaba o solo encendió más fuego en mi alma? La respuesta no es sencilla. La venganza me permitió recuperar mi dignidad, demostrar que no soy un hombre roto, ni un simple espectador de mi propia vida. Fue un acto de justicia personal, un grito silencioso que dijo, no más. Pero también aprendí que la venganza, por sí sola, no cura las heridas ni borra el dolor. Lo que realmente marcó la diferencia fue el proceso de sanación que siguió. La reconstrucción de mi vida, el redescubrimiento de mi valor y la capacidad de perdonar, no para olvidar, sino para liberarme del peso que me ataba al pasado, porque el perdón no es para el otro, sino para uno mismo. Este viaje me enseñó que el amor propio es la base para cualquier relación saludable y que la confianza, una vez rota, puede ser reconstruida, pero solo con esfuerzo y honestidad. También entendí que la traición no define quién soy, sino cómo elijo responder a ella. Así que, ¿valió la pena la venganza? En parte, sí. Fue necesaria para cerrar un capítulo y recuperar el control. Pero lo que realmente importa es lo que vino después, la capacidad de sanar, crecer y abrirme a nuevas posibilidades. Hoy, mientras escribo estas palabras, siento una calma que antes parecía imposible. La tormenta pasó, y aunque las cicatrices permanecen, son recordatorios de mi fortaleza y resiliencia. Ahora sé que la verdadera victoria no está en hacer daño, sino en encontrar la paz interior y la libertad para seguir adelante, con la cabeza en alto y el corazón abierto. A veces, la vida nos pone a prueba de maneras que nunca imaginamos. La traición, el dolor y la pérdida pueden parecer abismos sin fin, pero también son oportunidades para descubrir la fuerza que llevamos dentro. No importa cuán oscuro sea el camino, siempre hay una luz al final, una posibilidad de renacer y reconstruirnos. Si estás pasando por un momento difícil, recuerda que no estás solo. La resiliencia es una cualidad humana poderosa que nos permite levantarnos una y otra vez, incluso cuando todo parece perdido. Permítete sentir, sanar y crecer. No temas pedir ayuda y rodearte de quienes te apoyan. La venganza puede parecer dulce en el momento, pero la verdadera paz viene cuando aprendemos a perdonar y a amarnos a nosotros mismos. Porque solo desde ese lugar de amor propio podemos construir un futuro lleno de esperanza y felicidad. Así que, si alguna vez te encuentras en medio de una tormenta, recuerda que tienes el poder de decidir cómo responder. Puedes elegir caer o puedes elegir levantarte con más fuerza. Y esa elección es la que define quién eres realmente. Gracias por acompañarme en este viaje. Que encuentres la paz y la fuerza para escribir tu propia historia de superación y triunfo.